El fútbol mexicano en huelga. Las amenazas eran desafiliación inmediata de la... Hace 30 años pudo haber cambiado radicalmente la historia del fútbol mexicano y de la selección nacional. Jorge Campos, a Saguiño, a García Aspe, a Hugo Sánchez. Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Los saluda Oscar Guevara y estamos hoy aquí para recordar que hace 30 años la selección mexicana estuvo a punto de cambiar la historia radicalmente. 1993, junio. ¿Qué acababa de suceder apenas un mes antes, menos de un mes antes? La histórica clasificación del Tri al Mundial de Estados Unidos 94. Sí, aquel gol, sí, aquella combinación entre Hugo Sánchez y el Abuelo Cruz que le dieron a México el único boleto que estaba en juego. Todos recordamos esa selección por lo que se logró compaginar con ella. Y los llenos en el Estadio Azteca eran impresionantes. Y además venía algo histórico. La primera participación de México en la Copa América. Empezó a elaborarse una defensa al futbolista, al agremiado. Existía la Asociación de Futbolistas Profesionales. De hecho, su presidente ya ni siquiera era futbolista. Era Javier Aguirre, quien recién se había retirado para convertirse en auxiliar de Miguel Mejía Barón, justamente en esta selección mexicana. Y bueno, se combinó justamente Javier Aguirre, Hugo Sánchez con toda la experiencia que tenía y el conocimiento del sindicato en Europa, y el apoyo sobre todo de Miguel Mejía Barón, que estuvo a muerte con sus jugadores. La selección mexicana amenazó con no ir a esa Copa América, a esa primera participación histórica en Copa América, amenazó con no ir a menos que se extinguiera el draft, a unirse en una sola sede, tener a los jugadores, se decía que era una subasta de piernas y al mejor postor. Me interesa ese delantero, me interesa aquel defensa, quiero ese portero. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué se le llamaba draft? Porque si un equipo que había quedado muy bien en la tabla y uno que había quedado a media o mal, vamos, con menos puntos, iban por el mismo jugador y ofertaban evidentemente la misma cantidad de dinero, se lo llevaba el de abajo. Pero eso a los futbolistas no les parecía. ¿Por qué? Porque a ellos nadie les preguntaba. Junio del 93, la primera semana de junio del 93. El público metidísimo con su selección mexicana. Y además, el 10 de junio sería el partido de despedida. Sería el primer juego en el Estadio Azteca después de aquel histórico partido en Canadá. Los integrantes de la selección mexicana dieron a conocer un pliego petitorio de 5 puntos y comenzaron diciendo: los 2 primeros puntos deben ser aceptados sin negociar como exigencia para viajar a la Copa América. ¿Cuáles eran esos 2 primeros puntos? El fundamental, la eliminación del draft a celebrarse en Acapulco, así como cualquier tipo de transacción de jugadores sin intervención de los mismos, de los futbolistas. Y el punto B era prácticamente el mismo del A, que pedían que cualquier transacción que se efectuara entre el equipo A y el B estuviera presente el jugador. Además pedían que el cierre de registros se pospusiera hasta la fecha 19 o la mitad del torneo. Además, querían que toda la primera vuelta fuera de apertura para contratarse en el momento que quisieran, así que no hubiera una presión de los directivos de decir: mira, se acostumbraba y se acostumbra, se cierran los registros hoy en la noche, o firmas aquí o te quedas un año sin jugar. Querían que eso se terminara. Los futbolistas lanzan su pliego petitorio, todos unidos, todos diciendo: aceptamos las consecuencias de lo que venga. ¿Qué hicieron los 20 presidentes de clubes? Se reunieron en sesión extraordinaria el miércoles 9 de junio y acordaron así, sin más: ¿saben qué, señores? Sí va a haber draft. Ya estaba todo listo para que el 11 de junio comenzara el draft en Acapulco. La logística, los viajes, los hospedajes, ya estaba todo armado para que estuvieran en el paradisíaco Puerto. La selección mexicana ya estaba entrenando en la Ciudad de México, porque enfrentaría a Paraguay el día 10 de junio. Ya saben, la prensa haciendo su labor, fue a buscar a los seleccionados y la mayoría de ellos dijo: no vamos a ceder ante las amenazas y estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Vamos a asumir la consecuencia de nuestros actos. ¿Cuáles eran esas amenazas? O sea, ¿por qué realmente podía haber algo así que los futbolistas dijeran: vamos a llegar hasta lo último?
Las amenazas eran desafiliación inmediata de la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, quedarse sin trabajo. Ah, ustedes 23, 36 futbolistas quieren formar una rebelión, corremos a los 36, traemos otros seleccionados, vamos a la Copa América, jugamos con otros. Javier Aguirre, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales todavía, recién retirado, viajó a Acapulco. Se reunió con 4 dirigentes. José Antonio García, colmillo largo y retorcido. Juan José Leaño, ni qué decir. Fernando Acosta y Víctor Garcés. ¿Y qué pasó? Los convencieron de modificar su pliego petitorio. Pues al otro día, ¿qué creen que pasó? Que los futbolistas dijeron, sí señor, sí viajamos. Lo único que consiguieron fue que el cierre de registros fuera hasta la fecha 10, ya no atorarlos con la puerta en los dedos antes de la fecha 1, o hasta la fecha 10, no hasta la 19, a la 10, y se dijo que al finalizar la Copa América se volverían a reunir y que integrarían una comisión de tasación para los precios de los futbolistas integrados por 3 directivos y 3 futbolistas. Y dices, ¿qué creen? México sí viaja a la Copa América, después vamos a ver, después resolvemos si va a haber draft. Y en esencia no había nada. Bueno, los presidentes realmente ellos tenían su agenda. Más allá de que hoy aquí hay unos con rebelión, los presidentes, ¿saben cuál era la agenda? Aumentar el número de extranjeros, de 4 a 5, con la condición de que solamente hubiera 4 en el terreno de juego. La selección mexicana se presentó en el Estadio Azteca, jugó ante su gente, ganó 3-1, Jorge Campos con una gran actuación en la portería. ¿Qué pasó con el draft? Pues ni más ni menos que hubo récord de transferencias. 98 transferencias que en drafts anteriores no se habían realizado. Y además había un nuevo jugador, un nuevo elemento, un nuevo potentado. Salvador Martínez Garza rentó al Guadalajara, la promotora adquirió los derechos de Chivas y formó las famosas Super Chivas. 8, 9 futbolistas llegaron de gran nivel, la base de la selección de César Luis Menotti. Guamero García, Misael Espinosa, Alberto Coyote, que pagaron 7 millones por él, Chepo de la Torre, Carlos Turrubiates, Mauricio González, Eduardo Fernández y Celestino Morales, que a lo mejor sorprendió, pero 2 porteros, uno ya más veterano que el otro, pero muchos seleccionados nacionales, y Alfredo Murguía, que al final de cuentas no se arregló, no se quedó. ¿Qué quedó pendiente? Por las Chivas. No pudieron contratar ni a Jorge Campos ni a Ramón Ramírez, por el simple hecho de que sus equipos no los pusieron a la venta. Y Daniel Guzmán, con el cual estaban pujando por él, Santos dijo, yo pongo en la misma cantidad y con las reglas del draft, bueno, Daniel Guzmán se fue a Santos. Un año después, tanto Daniel como Ramón se integraron a las Chivas y ya formaron aquel equipo de época. ¿Y qué pasó con la selección mexicana? Pues ya lo sabemos. Se fueron a la Copa América, histórica primera participación, aunque una fase de grupos complicada, discreta, el debut con el fantasma de Machala, perdiendo ante Colombia, después el empate contra Argentina a 1 gol, y empate 0-0 contra Bolivia, que provocó que con 2 puntitos, con 2 míseros puntitos, México calificó por el formato de competencia. Y ahí fue donde vino el amorío completo, porque en cuartos de final, una gran exhibición, un golazo de Sague, 4-2 a Perú. En la semifinal contra el anfitrión Ecuador, 2-0. Y bueno, en la final ya sabemos, México perdió con Argentina. Y después la Copa Oro, donde vinieron golistas de escándalo. 9-0 contra Martinica, algún 8-0 contra Canadá, 6-1 contra Jamaica. Y la final, un Estadio Azteca pletórico, 4-0 contra Estados Unidos. 4-0 contra Estados Unidos. Ya lo quisiéramos hoy, ya lo quisiéramos en unos cuantos días en la semifinal de la CONCACAF Nations League. Y de esa rebelión del draft quedó en simple y mera anécdota. Valdrá la pena, a 30 años de que pasó aquello, saber si Javier Aguirre nos dice qué pasó realmente, pero realmente, en esta reunión en Acapulco con los jugadores, y qué tanto dijeron, qué tanto los amenazaron realmente, qué pasó en esa ocasión en que México tuvo una pequeña rebelión. Recordar la historia es apasionante. Déjenme sus comentarios, ¿qué más quieren saber? Hace 30 años pudo haber cambiado el fútbol mexicano. Hace 30 años pudieron haber desafiliado a grandes jugadores, a Jorge Campos,
a Saguiño, a García Aspe, a Hugo Sánchez. Imagínense ustedes lo que hubiera sucedido si los jugadores se mantienen en su postura. No sucedió, el fútbol mexicano sí dio un salto de calidad en cuanto a resultados deportivos en mundiales. Amigos, sigo el Tri, ya estamos a nada de comenzar esta seguidilla de partidos, estos juegos en Estados Unidos, primero empezando en Mazatlán contra Guatemala, después contra Camerún, el importantísimo contra Estados Unidos, veremos si se pasa a la final de la CONCACAF Nation League y después la Copa Oro, y estaremos juego a juego aquí al pendiente porque yo sigo al Tri.